yo voy a coincidir con lo que se ha dicho en orden a que Emilio Muñoz es una persona básicamente violenta y psicopática, que llega a decir, esto es un negocio que salió mal, llega a decir, ¿no? Emilio Muñoz. Lo plantea con absoluta frialdad. Sí, sí, y si hubiera salido bien, dice, bueno, pues estaría rico y no pasaría nada. Ese es el nivel de amoralidad en la que se mueve el personaje, pero claro, él solo no lo hubiera podido hacer, no lo hubiera podido hacer. Lo hace con Cándido Ortiz y lo hace con su mujer. Y a partir de esa conspiración, ellos deciden ir a un barrio que conocía muy bien Emilio Muñoz, que es un barrio presuntamente de gente con dinero, donde ellos pensaban que en una determinada zona podían realizar con facilidad el secuestro, ¿no? Y desde luego lo que tenían muy claro era el secuestro perfecto. Ellos pensaban, nosotros secuestramos a la persona que encontremos por allí, que vino a ser desgraciadamente el caso Anabel. O sea, que es una casualidad que se lleven a Anabel, no la conocían anteriormente, no la conocían. Simplemente ven una persona desprotegida, claro, vulnerable. Podía haber sido cualquiera. Y la montan en la furgoneta blanca. En el coche, están 6 o 7 horas por ahí tratando y le sacan toda la información que a ellos les parecía suficiente como para darle credibilidad luego a que ellos tenían a Anabel en su poder y que estaban dispuestos a tenerla el tiempo necesario para recuperar, para cobrar el rescate de 150 Hay que recalcar el carácter primero de mujer inteligente y valiente que era Anabel, porque lo era verdaderamente, y cómo a pesar de estar en un entorno en principio protegido, no solo la Moraleja, sino también la propia urbanización en la que vivía su familia, no tiene nada que hacer frente a este empuje de la violencia de estos dos hombres. Es que desgraciadamente se produce una grave contradicción entre lo que es la seguridad de una urbanización y lo que puede ser un barrio popular. Es decir, este secuestro en un barrio popular donde la gente está asomada a las ventanas, al balcón, y donde la gente que circula por la calle es observable desde cualquier apartamento, eso no ocurre con facilidad en una zona popular, en una zona de paso. Y sí ocurre en un barrio donde la gente no se ve, porque todos son vallas, claro, y prácticamente... ¿Usted cree que ella intenta convencer a sus secuestradores de retardar cualquier tipo de decisión que vayan a tomar y trata es muy difícil, de defenderse? Difícil adivinarlo. Yo sé que así consta, ¿no?, que ella trató de defenderse, pero claro, ante la fuerza física y sobre todo ante la amenaza de un cuchillo, ¿no?, de una navaja, la introducen en ese coche y a partir de ahí lo que ocurrió de verdad no lo sabemos. ¿Por qué cree usted que este secuestro, en principio, algo para pedir dinero y conseguir un beneficio a cambio, se convierte en un asesinato? Porque lo tenían previsto. Ellos pensaron que el secuestro perfecto, esta es mi convicción, claro. Cada uno habla aquí de sus propias convicciones. Ellos creyeron que si nosotros cogemos a una persona, la asesinamos y al día siguiente la enterramos y al día siguiente cogemos el dinero, porque somos más listos que nadie, a partir de ese momento el crimen es perfecto, nos hemos llevado el dinero y nunca habrá una relación de causa-efecto entre la persona que secuestrada, que la dejamos en libertad y que mañana nos puede reconocer. ¿Tiene usted estudiados a los 3 individuos que participaron en esta operación? Yo tengo mi opinión, ¿Podemos hablar un poco de cada uno de ellos? Por ejemplo, de Emilio, e incluso veremos unas imágenes sobre él. Emilio Muñoz, este hombre, ¿qué puede usted decir de él? Este es un psicópata. Este es un hombre con una apariencia de normalidad, tranquilo, pero en fracciones de segundo alcanza unos niveles de violencia que le puede llevar a cualquier situación. Este hombre, Emilio, que está ahí precisamente en el juicio, le ve, ¿es el que realmente influye sobre el segundo, Cándido Ortiz Cándido? Sí, lo que ocurre para mí es la cobardía de Cándido y la maldad, si se puede utilizar una expresión de carácter moral, que yo creo que sí, la maldad de Cándido supera incluso la de Emilio, porque Emilio es el hombre explosivo. Es el más listo y el que se suele imponer a veces en sus decisiones. Pero Cándido es ese cobarde útil que siempre colabora, que siempre trata Cándido, sí, de rehuir. Es un hombre que no te miraba a la cara. Yo en el interrogatorio trataba de que me mirara, nunca miraba directamente a la cara. Emilio Muñoz sí. Y por último, Felisa García, esta persona que acaba Felisa también García implicada es en toda la la persona historia, que se casa muy joven con Emilio Muñoz, tal como se ha dicho, y que desde el primer momento sabe que Emilio Muñoz es un delincuente. Estuvo a punto de matar a una persona en atraco a una joyería y ella iba a la cárcel y le llevaba la comida y le llevaba la ropa. Claro, a la vuelta de tantos años de matrimonio y después de 4 hijos, venir a contarnos que ella se vio desbordada por la presión del marido no deja de ser
una opinión que yo desde luego no respeto, porque mi convicción profunda es que ella sabía perfectamente lo que estaba en aquí juego, vemos ¿no? imágenes de Felisa, madre Sí. de 4 hijos y finalmente culpada en este asunto. Me va a permitir que le pregunte a otro de nuestros invitados, Emilia Zaballos, ¿usted por qué cree, Emilia, que este secuestro se convirtió finalmente en un asesinato? Yo, en contra de lo que se ha dicho hace un momento, creo que la idea única y exclusivamente era la de una detención ilegal o bien un secuestro, pero que la finalidad en ningún momento, tanto para Emilio como para Cándido, era que esto terminara en un asesinato. Es lo que me han manifestado siempre. ¿Y por qué se siempre. produce esa muerte? Quizá porque, como no lo tenían previsto, no tenían ni los medios suficientes como para poder retener a esta persona durante un periodo de tiempo tan largo como se preveía después, porque intentan ellos, por lo que les comunica Anabel, sus padres están fuera, esto no va a ser cosa de un día ni de dos, van a tardar un poco más. Yo creo que eso les asusta, les empieza a preocupar qué hacer con ella, no tienen ningún sitio totalmente habilitado y preparado para poderla tener ahí, tampoco tienen medios para alimentarla, y ante esa situación tienen dos opciones: una, ponerla en libertad, cosa por la que no optan, como ya ha quedado claro, por miedo a que les ha visto, les ha reconocido, es una chica inteligente, con astucia, se la ve perfectamente despierta, y entonces eso no se hubiera quedado ahí. Y la otra opción, y la única, era terminar con la vida de Anabel. Ante esa situación los dos acuerdan ejecutarlo. Y esa es la razón por la que aquí esto termina de esa manera tan Mientras tanto, tremenda. a pesar de que tienen sobre sí el hecho de haber secuestrado a una persona, concretamente una chica de 22 años, y de haberla suprimido, haberla matado, son capaces tanto Emilio Muñoz Guadix como Cándido, como Felisa, de mantener todo esto en secreto durante mucho tiempo. Estábamos hablando aquí más de 900 días, hasta el punto de parecer siempre, ellos dos, unas familias absolutamente normales, y ella también una persona que iba a su trabajo de churrera con total y absoluto hábito. Pero llegamos a un punto en este programa de inflexión en el que tenemos que preguntarnos cómo es posible, y lo contestaremos después de unos minutos de publicidad, cómo es posible que pudieran estas tres personas disimular durante tanto tiempo. Lo sabremos en unos pocos minutos. Un misterio que se prolongaba, unos raptores que vivían tranquilamente en su entorno con sus vecinos, y los vecinos que no podían adivinar en qué asunto tan grave y tan triste estaban metidos. ¿Cómo pudieron disimular durante tanto tiempo? ¿Cómo estas dos personas, que eran cabezas de dos matrimonios con hijos, uno 4 y otro 2 hijos, podían llevar a cabo su vida normal? ¿Por qué y cómo disimulaban? Piedad Jara, ¿cómo es posible que pudieran disimular tanto tiempo? Hombre, si me preguntas cómo pudieron disimular Emilio y Cándido, te tengo que decir que es lógico, y hubieran disimulado el resto de la vida si no hubieran sido detenidos. La finalidad de cualquier delincuente es que nunca les descubran. ¿Y Emilio y Felisa, que eran matrimonio, en cuanto y que también compartían ese secreto, a partir sobre todo de la grabación que hemos escuchado? Te repito que Emilio hubiera disimulado para el resto de su vida porque su finalidad era que no le descubriesen. Felisa, yo creo que si el tiempo, si se hubiera prolongado esto, se hubiera acabado derrotando. De hecho, ella estaba en una situación bastante difícil psicológicamente, tenía un trastorno alimenticio de bulimia, e incluso recurrió a un médico de una localidad cercana, para que la tratase la ansiedad que estaba padeciendo. Yo creo que Felisa hubiera acabado derrotándose si se hubiera prolongado. Ellos posiblemente hubieran mantenido ese silencio siempre, como cualquier delincuente. Defensora de Felisa García, ¿cómo cree y por qué cree que este secuestro, que al principio iba a quedarse así, se convierte en un asesinato? Hombre, yo es que mi opinión personal es que creo, desde mi punto de vista, que aquí no se ha llegado al fondo de todo esto. Yo no creo en principio que esto fuera solamente Emilio y Cándido. Yo creo que aquí tendrían que tener montada una infraestructura. Yo no creo que aquí tuviera empezado, matamos a una persona y luego pedimos un rescate. Es que es muy difícil de entender, por muy delincuentes chapuceros que fueran, que no lo eran, porque eran delincuentes juveniles, experimentados en cometer delitos violentos como atracos, que no es un delito fácil de cometer. No los dos, ¿no? Parece ser que uno sí, pero el otro no tenía antecedentes. Eran una banda que estaban actuando como una en su banda. juventud estaba actuando como una banda. Emilio se dedicaba a dar palos, a dar tirones, y bueno, pues parece ser que tenía un hermano perista que se ocupaba de fundir el oro que robaba.
pero de todos modos yo creo que aquí tiene que haber otra persona que era quien supuestamente les iba a facilitar la infraestructura, porque yo personalmente, y nunca me he creído, que los dos estuvieran solos en esto. Es imposible. No hubo y esa tercera persona para una investigación posiblemente ulterior. les fallara en el último momento y no supieran qué hacer. Quería preguntarle, señora Zaballos, ¿por qué, cómo consiguen disimular durante tanto tiempo estos hombres y llevar a cabo su vida normal? Son muchísimos días. Yo pienso que más que conseguir disimularlo, tenían necesidad de tenerlo que disimular. Porque si tenemos en cuenta que el objetivo que ellos tenían no se había conseguido, que el resultado había sido totalmente el que menos esperaban, no les quedaba otra opción, porque la necesidad seguía existiendo. La necesidad económica y el tener que resolver sus problemas existía ahí. Entonces no les quedaba otra opción que seguir ocultando, tapando, para ver si después de todo, y en base a las circunstancias que concurrían ahora y después de haber fallecido ya Anabel, pues quizá incluso llega un momento en que piensan que es muchísimo más fácil y todo el poder obtener esa recompensa. Después, claro, y a la medida que va pasando el tiempo se van dando cuenta que eso es imposible, pero bueno, incluso podría matizar algo que es importante. Yo creo que nunca Emilio hubiera llegado a poder soportar la tensión que tenía, y es más, no solamente Felisa con este tema podría haberlo hecho público, sino que Emilio cada vez se iba deteriorando muchísimo más su carácter, se iba volviendo muchísimo más agresivo, y él declara en alguna de las manifestaciones que hace que se dedicaba a hacer largos viajes, que estaba nervioso, descentrado, desequilibrado, cada vez más, que él se sentía inseguro. Yo creo que él mismo, en contra de lo que se haya podido decir, hubiera acabado haciendo público este asunto o buscando alguna solución que no fuera la mera ocultación de todos los hechos. Ahondemos en estos enigmas que estamos repasando, y quiero preguntarle, señor Escuredo, ¿cuántos oportunistas fingieron ser los secuestradores? Muchos. Hay un negocio alrededor de la enfermedad y de la muerte que pasa por los videntes, ¿no? Los videntes son personas que, como los carroñeros, caen sobre víctimas que están con la rodilla en tierra, y está en una situación dramática. Ahí es donde aparecen para abrirse camino profesionalmente y sacarle el dinero a la gente, ¿no? Y desgraciadamente hay mucha gente que pica, ¿no? Y no solamente gente de un estrato social marginal. Hay por ahí jesuitas que ejercen de videntes, ¿no? Y yo estoy radicalmente en contra de toda esta ralea de personajes, por entender que hacen un daño que es un daño sin fronteras. Es decir, porque introducir elementos de esperanza al corto, porque todavía decir, no, tenga usted la seguridad de que su hija va a aparecer y está viva y tal, bueno, bien, eso no hace daño, ¿no? Pero decir, no, el lunes va a aparecer. ¿Qué se puede hacer con esta gente? Evidentemente, el mensaje es que nadie que se encuentre en una situación, como digo, alrededor de, bueno, pues un secuestro, una enfermedad grave, etcétera, que no le haga ningún caso, porque son auténticos defraudadores. Es decir, juegan al fraude, juegan con la mentira y juegan con la debilidad en la que se encuentra esa persona, que probablemente ha recurrido al médico que lo ha desahuciado, o que en un momento como este se encuentra ante la ausencia de una respuesta, ¿no? Ahí es donde los carroñeros entran a tratar de sacar dinero, en la inmensa mayoría de los casos, y algún loco, evidentemente, fronterizo con la subnormalidad también aparece. Un hombre como usted, que tuvo que verse envuelto en toda esta vorágine de hablar con los secuestradores, distinguir cuáles eran los verdaderos, acordar un precio, un rescate por una vida humana que todavía se creía, por supuesto, que se podía rescatar. ¿Qué aprende de una tarea como esta? ¿Se puede aprender algo? Bueno, de entrada, yo tuve la suerte, guión, entre comillas, de ser el único que hablaba con los secuestradores, y entonces, claro, yo cada vez que llamaba a alguien, yo tenía en el oído la voz del Emilio Muñoz y del Cándido Ortiz, ¿no? ¿Usted siempre sabía cuando estaba hablando con Sí, los secuestradores? No, reconocía la voz. Me costó trabajo luego reconocerla en cinta, pero al teléfono evidentemente no. ¿Y qué ocurre? Que había gente que se colaba, y hay gente muy lista, hay gente muy torpe, la mayoría de ellos, pero hay gente muy lista. Es que el delincuente tiene mucho tiempo para darle vuelta a ver cómo puede llevarse el dinero, ¿no? Y había gente que